En este problema de aplicación de la ley de los senos, tenemos una embarcación C que se dirige a una embarcación B. Preguntan que qué rumbo debe tomar la embarcación C para ir a la embarcación A, es decir, debe hacer un cambio de rumbo. En este caso, necesitamos saber el ángulo C, que es el que determina el cambio de una dirección a otra dirección. A diferencia de otros ejercicios, en este, digamos, tenemos una representación o esquema gráfico en el cual nosotros ya tenemos identificados o bien identificados eh, los tres barcos, cada uno con una letra, y está ubicado en cada uno de los tres vértices del triángulo, es decir, el barco B corresponde al ángulo B, el ángulo A corresponde al barco A y el barco C corresponde al ángulo C. Es decir, que el ángulo A equivale a 49 grados. Tenemos dos valores que no son dados, debemos identificarlos como son dos lados, no sabemos si es el lado A, si es el lado B o el lado C, entonces vamos a hacer la identificación de cada uno de ellos. Entonces tenemos aquí el 3.96, que es el lado opuesto al ángulo A, es decir que 3.96 va a ser el lado A. Y tenemos 5.24 kilómetros, que es el lado opuesto al ángulo C, es decir que 5.24 va a ser el lado C. Ya teniendo identificados los datos conocidos y la incógnita que necesitamos, entonces vamos a resumirlo de la siguiente forma. Necesito saber el ángulo C, ¿cierto? Pero para poder saber el ángulo C, yo necesito el lado opuesto, o sea, el lado C. Teniendo eso, vamos a trabajar con esta parte de la fórmula, es decir, vamos a trabajar con C sobre seno de C, con esa parte de la fórmula. Y como conocemos el ángulo A y el lado A, entonces podemos trabajar con esta razón, es decir, con esta parte de la fórmula que es A sobre seno de A, es decir, de las tres razones o fracciones, 1, 2 y 3, siempre vamos a trabajar con dos de ellas, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser esas dos? La primera, donde esté la incógnita y conozcamos su ángulo. O si la incógnita es el lado C, en este caso necesitamos conocer el ángulo C. Si la incógnita es el ángulo C, entonces debemos conocer el lado C. Y vamos a trabajar con la segunda fracción, que es aquella que se conoce tanto el lado como el ángulo. Como conocemos el ángulo A y el lado A, vamos a trabajar con esta razón. Pero como necesitamos despejar un ángulo, nos sería más fácil trabajar con una modificación de la fórmula original. Es decir, esta fórmula, que es aquella con la cual trabajamos la comprobación en un video anterior, puede ser transformada o modificada de la siguiente forma, ¿cierto? Podemos invertir las posiciones de los numeradores con respecto a las de los denominadores, es decir, todos los lados que estaban en la parte superior, A, B, C, los podemos colocar en la parte inferior, es decir, pasan de ser numeradores a denominadores. Y todos los ángulos o senos de los ángulos que estaban en la parte inferior de la fracción como denominadores, ¿sí? O denominadores, los vamos a pasar como numeradores. Es decir, que la igualdad se mantiene. Es decir, que vamos a poder afirmar, ¿sí?, que el seno de A sobre el lado A va a ser igual al seno de B sobre el lado B. Y eso a su vez va a ser igual al seno de C sobre el lado C. Es decir, estas tres razones equivalen a lo mismo, van a tener el mismo valor. Entonces,
Vamos a utilizar esta modificación de la ley de los senos, que sigue siendo la ley de los senos, la vamos a utilizar pues para poder despejar el valor de la incógnita, que es el ángulo C. Como necesitamos un ángulo, necesitamos que el ángulo, que es el ángulo C mayúscula, en este caso representado con las letras C mayúscula, quede como numerador de una de esas tres fracciones, ¿cierto? Pero como no vamos a utilizar las tres, habíamos dicho que vamos a utilizar dos de ellas, que es donde está la incógnita y donde están el valor del lado y el ángulo conocido, en este caso. Entonces vamos a desplazar o reacomodar dos de esas tres, las dos que vamos a utilizar. Vamos a trabajar con seno de C sobre el lado de C. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a escribir de primeras, es decir, seno de C sobre C va a ser igual a seno de A sobre A. De este modo, como necesitamos hallar el valor del ángulo C, debemos ir aislando el valor de esa expresión, o sea, el valor de C, del ángulo C. Entonces, el lado C que está dividiendo a la izquierda del igual va a pasar a multiplicar. ¿A quién? Va a pasar de izquierda que está dividiendo a la derecha a multiplicar. Y va a multiplicar al numerador, es decir, al seno de A. Va a quedar seno de A por el lado C, dividido entre el lado A. En este caso, como pasamos C de dividir a multiplicar, vamos a quedarnos solamente con el seno de C a la izquierda. Y vamos a ir reemplazando los valores. A vale 49 grados, entonces A vale 49 grados, entonces tenemos A que vale 49, lo ubicamos acá, queda siendo 49. Y C que pasó de dividir a multiplicar, entonces va a quedar multiplicando. ¿Y cuál es el valor de C? Habíamos dicho que el valor de C del lado C es 5.24. Entonces colocamos 5.24 y sustituimos el valor del lado A, que es 3.96, es decir, 3.96 quedaría dividiendo. Al hacer esa operación, vamos a ir efectuando en la calculadora. Tendríamos, entonces sería la siguiente manera. Tendríamos el seno de 49 grados por 5.24 y eso ese resultado se dividiría entre 3.96 y nos daría 0.99. Entonces vamos a trabajar con dos decimales en este caso. El resultado de esa fracción sería 0.99. Lo que hicimos fue repitiendo, es multiplicar el seno de 49 por 5.24 y lo dividimos entre 3.96. De esa forma vamos a cancelar los metros del lado A con los metros del lado C, de forma que metros y metros se cancelan y solamente nos van a quedar, el resultado va a quedar dado en grados. Entonces este 0.99 equivale a grados, ¿sí? Quedaría con la unidad de grados. Sin embargo, todavía no tenemos el ángulo C. Lo que hallamos realmente fue el valor del seno de C. Entonces es el valor del seno de C, pero que necesitamos es despejar la medida de C, del ángulo, ¿cierto? No, el seno de C es diferente al ángulo C. Entonces, para hallar el valor específico del ángulo C, debemos despejarlo y pasar o eliminar el seno que está a la izquierda del igual, pasarlo a la derecha. Entonces, en el siguiente paso, ese seno que propiamente pasa con la operación contraria, entonces va a pasar
como seno, va a pasar como arcoseno o seno a la -1. Y va a quedar afectando al 0.99 que teníamos inicialmente. Si hacemos esa operación, sería lo siguiente. Tendríamos, como la calculadora normalmente trabaja, están las teclas de seno, coseno y tangente, necesitamos habilitar la de arcoseno. Entonces trabajamos con la tecla Shift, que es la que nos permite hacer el cambio. En este caso sería esta de acá, ¿sí? Y ya cambia a seno -1, a coseno -1, a tangente -1, los tres botones de las razones trigonométricas que teníamos inicialmente. Entonces tenemos arcoseno, arcocoseno y arcotangente, ¿cierto? Esos son los tres. Pero en este ejercicio estamos trabajando con los senos, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con seno -1 del valor que nos dio inicialmente 0.99 y nos daría que el valor del ángulo C sería de 81.89 grados, tomando solamente dos decimales. El valor que tendría que hacer de cambio de rumbo el barco, que inicialmente se dirigía desde el punto C hasta el punto B, ahora hace un cambio de 81.89 grados para dirigirse hasta el barco A, el barco C. Y eso sería todo.